Quizás tu trabajo es parecido al mío, eres freelance, eres autónomo del sector audiovisual y dependiendo del proyecto, del trabajo, necesitas hacer vídeos, streamings o quizás también fotos en un evento, por ejemplo. Como sabes, si el cliente lo requiere, seguramente necesite las fotos rápido, que se las entregues rápido y para eso necesitas tener tu flujo de trabajo que sea muy ágil. Yo lo he conseguido, el flujo de trabajo fotográfico, con un programa que se llama Photomechanic, que tiene una versión de 30 días que vas a poder probar sin ningún compromiso, es totalmente funcional y quizás después te pase como a mí, pruebes la versión gratuita, pruebes diferentes versiones y finalmente acabes comprando la versión porque veas que el flujo de trabajo lo ha agilizado un montón. Para mí es un software indispensable, casi como Lightroom o Photoshop, que me permite trabajar y seleccionar imágenes de manera muy rápida. Lo vas a ver, creo que no hay nada que explique en global todas las opciones que puede tener, así que es lo que vamos a ver. Espero que el software te guste, creo que es muy interesante si trabajas en determinados momentos haciendo fotografías, ya que te va a permitir trabajar muy rápido y entregar antes el trabajo al cliente. Así que nada, soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual y hoy hablamos de Photomechanic. ¡Empezamos! Ya estamos frente a nuestro equipo y aunque no es habitual dedicar parte del contenido al mundo de la fotografía es algo que me apasiona y forma una gran parte importante de mi trabajo habitual. Así que bueno, Photomechanic es uno de esos programas que agilizan mucho mi flujo de trabajo y al ser un programa que tiene una versión de prueba, creo que puede ser muy interesante compartirlo contigo, que aprendas cómo funciona y que puedas intentar utilizarlo. Lo primero que te voy a enseñar es la página web de Photomechanic. Como vemos aquí tienes un Photomechanic de 30 días y te voy a dejar este enlace en la descripción y tienes diferentes versiones para descargar. Una vez has descargado e instalado Photomechanic, cuando lo abres te vas a encontrar con esto. Es un interface, como puedes ver, bastante sencillo y minimalista y hasta que no agreguemos nuestras primeras imágenes, pues esto no va a tener mucho sentido. Para ingestar las fotografías, el primer paso sería este. Venimos al archivo File y venimos aquí donde pone Ingest o Ingest. Le damos aquí y nos aparece este menú. En este menú, como vemos aquí, nos aparecen las fuentes. Es un programa que está en inglés, pero bueno, es bastante sencillo y no tiene mucha complicación. Como vemos, aquí tenemos las fuentes. Yo sé que mi tarjeta es EOS Digital y es la que voy a cargar. Voy a cargar todo el contenido de aquí en mi ordenador. Aquí hay una serie de parámetros donde yo le puedo poner mi número de tarjeta y todo eso lo va a hacer él automáticamente y va a ser este paso donde le ponga el número de proyecto, digamos. Y mi número de proyecto va a ser este de aquí. Yo le pongo el día, bueno, tengo una serie de factores, le pongo el día 12, le pongo viaje a Manchester y le pongo, por ejemplo, tarjeta test. Después, aquí, en esta parte de aquí, yo quiero que me renombre todos los archivos de la carpeta y me los renombre ya con el mismo nombre de la tarjeta. Simplemente le tendría que poner aquí 12 para la fecha y pues le pongo lo mismo, test tarjeta. Y aquí le pongo secuencia. En secuencia es el número de fotografía que le va a poner. En este caso, si no quieres la secuencia, podrías evitar este check. Algo importante también es decirle dónde nos guarda los archivos. Lo podemos encontrar aquí en la carpeta de destino, la ruta. Simplemente tendríamos que marcarla en primaria. Y en secundaria lo que va a hacer es lo mismo, enviarlo a un segundo disco duro con la misma nomenclatura y el mismo nombre. Yo ya le he dicho que vaya a mi disco duro E y la carpeta ingesta, que es el proceso habitual. Como te he enseñado aquí en mi carpeta ingesta, voy a encontrar los diferentes números de proyecto. Y una opción que me gusta a mí es decirle este check de aquí, Open Contact Suites in Background. Eso significa que una vez él empiece a ingestar, a poner todo el contenido de la tarjeta dentro del disco duro correspondiente,
me va a abrir una hoja de contactos aquí en el fondo. Y el resto de características te animo a que pares un momento el vídeo, las revises y si te gusta mi forma de trabajar, las pongas igual y simplemente ya está. Tampoco vamos a perder mucho más tiempo en eso. Y simplemente ahora tendríamos que darle al botón de ingesta. Esta es la parte más importante donde va a pasar todo el contenido de la tarjeta, le va a cambiar la nomenclatura y la va a enviar a la carpeta de destino correspondiente con los nombres cambiados y sin nosotros que tengamos que mover archivos y quizás perder algún archivo ni nada así. Simplemente le damos a ingesta y esto, pues la típica barra donde va a ir cargando el contenido. Ahora, como vemos, acaba de acabar la ingesta de nuestro material, desaparece ese cuadro de diálogo con la barra de pasar las imágenes de la tarjeta a nuestro disco duro y se nos queda aquí en verde donde nos indica ingesta completada. Esto lo podemos bajar aquí para que no nos moleste mucho y tenemos más espacio para nuestras carpetas. Ahora lo que vemos aquí es que se nos ha generado una nueva pestaña, como si fuera una nueva carpeta, donde tenemos todo nuestro material. Todo esto son imágenes RAW, imágenes en crudo sacadas de la tarjeta sin pasar a JPEG ni nada. Y entonces, como puedes ver, las lee súper rápido. Si esto lo fuéramos a hacer en Lightroom sería muchísimo más lento y si tuviéramos más carpetas, pues se irían añadiendo aquí, como vamos a ver ahora. Vamos a ver que, por ejemplo, arrastramos esta carpeta aquí y se nos sitúa pues otra carpeta con otra serie de archivos. Los archivos que no son fotografías, pues él los sitúa con este icono. Ahora la parte 2, cómo vemos estas imágenes en grande, cómo hacemos zoom, cómo revisamos si están en foco o no están en foco. Lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar cualquier imagen y le damos a la barra espacio. Entonces ya la tenemos en espacio. Si queremos pasar entre diferentes imágenes, pues la flecha adelante y atrás. Y como ves, simplemente pasando con las flechas estamos leyendo archivos RAW de una manera súper rápida para visualizarlos. Por eso este es un programa que utilizan mucho los fotoperiodistas para ingestar rápidamente y revisar las imágenes que quieren. Si queremos salir de aquí, podemos darle a escape y volvemos a nuestra hoja de contactos con todos nuestros archivos. Ahora ya estamos otra vez aquí, seleccionamos cualquier imagen y yo quiero verla en grande otra vez, le doy a espacio y si queremos chequear si el foco está correctamente, simplemente tenemos que darle a zoom. Le damos a zoom y él hace un zoom al 100% y nosotros vemos pues que esta imagen está en foco perfecto. Y puede que cuando hayas abierto Photomechanic por primera vez te hayas encontrado con esta barra de aquí. Esta barra de aquí lo que nos permite es ver la selección que tenemos aquí y si le damos a esta L que tenemos aquí, pues la podemos pasar aquí. La podemos pasar aquí o aquí. Y si queremos bajarla, que es la manera que más me gusta a mí, yo simplemente selecciono de esta barra de aquí, aparece este icono y simplemente selecciono y tengo la imagen más grande. Si queremos salir, lo mismo, escape, es muy sencillo. Y así, dándole a espacio y pasando las imágenes, iríamos viendo nuestras fotografías. Y también, si estamos en este menú, vemos que tenemos una pestaña de información aquí, donde nos da datos de EXIF de la cámara, también una serie de tareas. Yo en este caso esta pestaña la suelo tener oculta. Aquí tenemos una opción de crop que veremos más tarde y aquí tenemos un zoom. Si le damos hacemos el zoom al 100%, pero como te comento yo prefiero la Z. Si no queremos que sea el zoom al 100%, simplemente tenemos que mover la barra en las diferentes posiciones que queramos y iríamos siempre a ese zoom una vez le pongamos la Z. Yo me gusta el 1, veo la imagen al 100% y le doy a la Z. Y aquí por último pues tenemos nuestro histograma, o sea que está bastante bien y tenemos todas las opciones que son necesarias para revisar nuestra calidad de fotografías y ir seleccionando. Ahora, ¿cómo seleccionamos esas imágenes para enviarlas a nuestra edición? Entonces yo lo que haría, iría al principio, por ejemplo aquí, y si me gusta esta imagen hago zoom, veo que está en foco correctamente y si veo que es correcta le doy a la T. Si le damos a la T vemos que se activa este check de aquí y yo la tagueo
es decir que me gusta, la selecciono. Si venimos aquí, vemos que este check también se queda marcado aquí y eso es un tag. Entonces yo me gusta esta imagen, voy a seguir seleccionando, me gusta esta imagen también de aquí, voy a seleccionar unas cuantas de manera rápida para tener unas cuantas para que podamos seguir haciendo pruebas. Pues yo he elegido unas cuantas, creo que lo vamos a dejar aquí para no perder demasiado tiempo. Y lo que hacemos es, para ver solamente esas imágenes que yo he seleccionado, venimos a este menú de aquí donde pone All y lo que tenemos que hacer es darle a Tag. Podemos darle a Tag y veremos solo las imágenes que tenemos seleccionadas, que en este caso son 22. Si queremos volver a todas las imágenes que teníamos en nuestra sesión de fotografías, venimos a All. Y si queremos ver las que no hemos seleccionado, tenemos las Untag. Y ahora esto me lleva a la siguiente parte de mi flujo de trabajo. Mi flujo de trabajo, como hemos visto, yo cojo la tarjeta, la llevo a Photomechanic y el siguiente paso que yo hago es el siguiente. Yo selecciono las fotografías que me interesan y las llevo a Lightroom, es decir, con el tag, con el check que hemos visto aquí. Aunque eso ya es parte de Lightroom y de flujo de trabajo, que no es algo que vamos a ver, quería que entendieras cuál es mi flujo de trabajo. Después, en el caso de que yo tuviera que hacer alguna edición de esas fotografías, lo que haría sería un siguiente paso. Si necesitan edición las fotografías, las seleccionaría en Photomechanic otra vez y si las necesitara editar, las pasaría a Photoshop y de ahí irían otra vez a procesadas. Pero bueno, eso es parte del flujo de trabajo, no nos vamos a meter ahí, simplemente que tengas el concepto un poco claro de cómo lo hago y vamos a seguir con Photomechanic. Ahora el siguiente paso, la siguiente opción importante es la de categorización, que sé que a mucha gente le gusta categorizar por estrellas y por categorías de colores. Como veis, aquí tenemos una serie de estrellas y una serie de colores. Para que sea mucho más rápido categorizar por colores, cada color tiene asignada una tecla. Cada color tiene una tecla, el 1, si pasamos a la siguiente fotografía le ponemos el 2, como vemos aquí. Quiero que esta fotografía sea otra vez el 1, quiero que esta fotografía por mi color o por mi proyecto sea el 5 o el 4, pues iría categorizando por diferentes colores. Yo es algo que no utilizo mucho realmente, pero bueno, que sepáis que está la opción y que podéis categorizar por colores. También categorizar por estrellas y las estrellas pues la podéis marcar aquí seleccionando y le podéis dar cada selección. Ya hemos categorizado por estrellas, por colores y ahora si queremos seleccionar, vamos a ponerle que esta sea una, pues si queremos seleccionar por diferentes categorías, pues por ejemplo marcamos las que tengan diferentes estrellas, las que tengan 4, pues bueno, las que tenga una, entonces pues vamos aquí seleccionando las diferentes categorías. Yo es algo que no utilizo mucho y también podemos categorizar por colores, pues si no queremos ver este color o si queremos ver diferentes colores. También está la opción de si no te gustan estos colores y, por ejemplo, yo en este caso creo que el marrón y el negro son muy parecidos y pueden confundir, pues lo que haríamos es venir a Edit, venir a Preferencias y aquí pues podríamos cambiar. Ahora lo que vamos a ver es una opción que a mí me parece súper interesante y es la de abrir directamente desde Photomechanic, abrir en Photoshop o en Lightroom una imagen para editarla. Primero tendríamos que configurar un paso que te lo voy a enseñar aquí. Tendríamos que venir a Edit, tendríamos que venir a Preferencias aquí abajo y tendríamos que venir a Launching. Venimos al Launching y tenemos dos opciones de configuración. Simplemente imagino que si por primera vez tendrás este check aquí puesto, nosotros lo que queremos es asignarle una aplicación y simplemente buscamos el punto exe de la aplicación que queramos asignar. En este caso pues podría ser Photoshop. Yo en estas dos opciones, en una he asignado Lightroom y en otra he asignado Photoshop. Simplemente tendríamos que darle OK y esto nos va a permitir que cuando le demos a una imagen en botón derecho, vengamos aquí a editar y vemos que tenemos la opción de Lightroom y la opción de Photoshop.
Y te voy a contar algo importante porque a mí, por ejemplo, la opción de Lightroom en PC con una imagen sí que me funciona, pero si selecciono varias no me funciona. Y en Mac esto sí que funcionaba perfectamente. Yo lo que haría es seleccionarlas todas y podría con Shift seleccionar las imágenes que quiero, o simplemente, como ya sabéis, con Control A seleccionamos todas las imágenes. Y lo que hago es tener de un catálogo de Lightroom aquí creado con el modo Library, y yo lo que hago es ir a Photo Mechanic y simplemente arrastrar y llevarlo a Lightroom y lo pongo aquí. Y esto lo que va a hacer es abrirme en el catálogo de Lightroom, como veis, las imágenes ya con el tag seleccionado. No tenemos que hacer nada más. Simplemente las imágenes que yo ya he seleccionado, simplemente le tenemos que decir que nos las importe en un nuevo catálogo. Y esto es completamente rápido, es súper rápido, y como veis ya tenemos la selección hecha. Si esto lo tuviéramos que hacer en Lightroom es bastante más lento, es un proceso mucho más farragoso, y por eso utilizo Photo Mechanic, porque como ves permite ser mucho más ágil. Y en el caso de Photoshop, yo por ejemplo voy a abrir una imagen que ya tenga en JPEG y por ejemplo vendría a esta imagen, le daría botón derecho, le diría abrir en Photoshop y él me la abriría rápidamente en Photoshop, como vamos a ver ahora, y ya podría hacer los ajustes que quisiéramos, pues los podríamos hacer aquí. Entonces, pues me parece una opción muy interesante, es una opción que yo utilizo mucho. Ahora vamos a ver una opción que he utilizado durante mucho tiempo y funciona muy bien. Imagínate la situación de que has hecho tu toma fotográfica, hay muchas imágenes que están bien tomadas y no necesitan retoque, no necesitan pasar por Photoshop ni por Lightroom. Algunas sí que necesitan un pequeño ajuste de crop para quedar bien, pero las puedes enviar rápidamente a tu periódico, a tu revista online o a tus redes sociales, donde sea, ¿no? Pero necesitas que sea muy rápido, pero necesitas ese crop sin tener que abrir por Photoshop, por Lightroom. Pues ¿cómo lo hacemos eso? Pues directamente con Photo Mechanic. Nosotros, recuerda, hemos ingestado la tarjeta en nuestro disco duro rápidamente, hemos seleccionado súper rápido y ahora sabemos que esta es nuestra selección. Pues ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es en esta imagen consideramos que necesita un recorte y necesitamos tenerla pasada rápidamente a JPEG. Pues si venimos aquí en Crop, pinchamos y nosotros podemos hacer un crop. Tenemos diferentes ajustes, lo podemos hacer a mano alzada o tenemos diferentes settings para decirle que sea un crop constante. Por ejemplo, queremos decirle que sea 16:9 y le damos OK. Y entonces el crop siempre va a ser a 16:9. Lo vamos a limpiar, vamos a hacer un crop de nuevo y como veis ahora tengo bloqueado el tamaño 16:9. Nosotros lo queremos cropear aquí, movemos y queremos que la imagen final pues también la podemos rotar un poco si se nos ha ido la mano, y eso lo podemos hacer pues con las imágenes que queramos. Por ejemplo, vamos a hacer un crop más agresivo aquí para que se note más. Y por ejemplo, pues nosotros queremos evitar pues este coche de aquí, tenemos esta opción y tenemos ya estas imágenes, el crop realizado de nuestras imágenes, pero vemos que están bien expuestas, que están en foco, no necesitan pasar por Photoshop ni por Lightroom. Salimos de esta opción. Aquí ya tenemos nuestra selección de imágenes y vemos que tenemos algunas con ese crop que vemos aquí. Simplemente tendríamos que seleccionar las que quisiéramos exportar, por ejemplo estas, algunas con crop, algunas sin crop, y lo que tendríamos que hacer es venir a File y venir a Save Photos As. Ten en cuenta que aquí también hay un export, pero es la opción de Save Photos As. La opción Export la veremos después, le damos a Save Photos As y aquí vemos que tenemos cómo guardar las fotos. Lo que vamos a hacer es guardar en formato JPEG, donde podemos guardarle la calidad, podemos editar diferentes formas. Simplemente si quisiéramos también poner la marca de agua antes de enviar, simplemente tendríamos que marcar este check y configurarla. Podemos poner aquí pues diferentes textos y por ejemplo también tenemos la posición donde queremos poner la marca de agua. También podemos incluirle una imagen como marca de agua y situarla donde queramos. Eso ya son opciones más específicas. Si queremos situarla en un punto determinado, simplemente darle OK. Y aquí esta opción es interesante porque nos dice el cropping.
nosotros le podemos aplicar el cropping o que no lo haga. En este caso sí que nos interesa que nos ajuste el crop y podemos escalar las imágenes al tamaño que queramos sin escalar, o por ejemplo yo quiero que mis imágenes vayan a 1280 y simplemente le digo dónde quiero que se guarden, en el archivo original, en una subcarpeta, en la carpeta donde yo suelo enviar los archivos, que es la carpeta ingesta, archivo, y una subcarpeta dentro. Una opción que me gusta es este check de aquí, de que me abra las imágenes en una hoja de contactos también. Entonces, si le doy aquí, pues me abrirá una hoja de contactos directamente y no tengo que perder tiempo en volverla a abrir. Simplemente le doy OK y él lo va a hacer de una manera pues súper rápida, directamente, como has visto, del CR2, del RAW a JPEG. Y como ves aquí, pues tengo ya las imágenes con una marca de agua que no se ve mucho aquí, pero está aquí, y esta imagen ves como tiene el crop ya sin pasar por Lightroom ni Photoshop ni nada. Si pasamos a la siguiente imagen también, este es el crop que hemos hecho, este crop también que hemos hecho, es súper rápido. Y ahora, antes de pasar al siguiente paso, me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo, dale a subscribe, dale un like también, y cualquier duda o sugerencia que tengas de este software, si te está gustando, si no, qué te parece, que la dejes en los comentarios, que esto me ayuda un montón a crear más vídeos de este estilo, a saber lo que os gusta, y también cualquier comentario, pues si tenéis más información o algo que quizás yo me he dejado, lo podéis dejar en los comentarios y eso ayuda al resto de compañeros a que puedan seguir aprendiendo y entre todos nos podemos ir ayudando. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso, y algo importante también es comparar entre varias imágenes. Tenemos varias imágenes similares y queremos compararlas, pues también lo podemos hacer fácilmente con Photomechanic. Volvemos a la carpeta del RAW. Vamos a poner todas, que tendremos más opciones para elegir, y por ejemplo tenemos esta imagen y queremos compararla con la siguiente. Aquí lo que, por ejemplo, tenemos que hacer es, si queremos una imagen en vertical, pues como si fuera este pause, y aquí seleccionaremos la otra imagen que queremos comparar, y aquí pues si tuviéramos una imagen en horizontal, quizás sería mejor esta opción del pause pues horizontal. De momento, como esta imagen es vertical, pues tenemos esta selección, y ahora lo que os aconsejo es poner la L, esta que hemos visto aquí, que se nos pone la barra. También podríamos ponerla abajo sin ningún tipo de problema, y ahora tenemos para seleccionar pues la siguiente imagen que nosotros queramos. Entonces nosotros podemos comparar, y si le diéramos zoom, pues podríamos comparar, pues podemos venir aquí y vemos si pasa esa persona que estaba pasando, si no, y lo que podemos hacer es también pues comparar diferentes imágenes horizontales. Si pinchamos aquí, cambiamos la primera. Si ahora yo quiero modificar esta, simplemente pincho aquí y voy a ponerle otra imagen. Ahora hago zoom y se hace zoom los dos a la vez. Simplemente que sepáis que esta opción aquí para comparar, y al hacer zoom se hacen los dos, y para tener la opción de horizontal y vertical, pues nos puede servir o una u otra. Si queremos volver a la imagen en grande, el cuadro este central que tenemos aquí se nos vuelve a poner aquí, y si queremos volver a dejar la pestaña en grande, pues simplemente arrastramos y quitamos esta opción de aquí, y ya tenemos la opción para ir seleccionando, y te evita el paso, como siempre, de pasar por Photoshop, por Lightroom. Creo que está muy bien. Lo siguiente que vamos a ver ya lo hemos visto un poco por encima, así que va a ser mucho más rápido y mucho más sencillo. Por ejemplo, nosotros queremos todas estas imágenes pues exportarlas. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente le damos a File y venimos a Save Photos As. Como hemos visto, podemos cambiarle aquí el tipo de formato, que sea TIFF, Photoshop, bueno, diferentes opciones. También, como hemos visto, marca de agua, aplicar IPTCs, renombrarlas. Una opción interesante es que nosotros pues podemos añadirle una secuencia, como hemos visto. Pinchamos secuencia, él nos indica que va a empezar desde la 0,118. ¿Queremos que empiece de 0? No hay ningún problema. Tenemos aquí un botón
donde le damos a reset y podemos agregarle más ceros, por ejemplo, o queremos que empiece desde la sección 200, desde el archivo 200, porque ya tenemos 200 previos, pues simplemente le ponemos 200 y además veis que en este tag, en este sequence que pone aquí entre corchetes, además podemos añadirle más variables de este tipo. Las variables las tenemos aquí, pinchamos aquí y simplemente podemos decirle además que nos añada el GPS, la opción de GPS, la apertura que ha sido tirada, pues un montón de cosas. También está la ISO, que puede ser interesante, los grados Kelvin de la imagen, bueno, un montón de cosas que le podemos dar. Y pues aquí lo que hemos visto antes, podemos aplicarle un crop, podemos decirle el tamaño que queramos, que no lo escale directamente, nos dice ya más o menos el tamaño que va a tener a 100%, podemos decirle que sea subsample de croma y ahora yo le digo que las envíe a ingesta, archivo y me haga una subcarpeta en este más, esto significa una subcarpeta, le añado este check de aquí, esto se quedará de una vez a otra, es algo que no tienes que tocar y simplemente le doy OK. Él hará este proceso, lo vamos a ver ahora y ya tenemos esta carpeta con las imágenes pues procesadas ya con nuestro JPEG. También lo que podemos hacer es copiar fácilmente de una carpeta a otra. Por ejemplo, si solo nos interesan las imágenes rojas, pues seleccionamos las imágenes rojas, como hemos visto, súper rápido. Y esto lo que queremos hacer es File y tenemos la opción de copiar o mover. También tenemos aquí diferentes opciones. Si aplicar metadata, le decimos dónde queremos o queremos selección roja. Y bueno, tenemos aquí, nos creará una subcarpeta con solo las imágenes de la selección roja. Y también si queremos renombrar de una manera más rápida y no queremos pasar por aquel menú, simplemente tendríamos que seleccionar las imágenes que nos interese renombrar, botón derecho y tenemos aquí renombrar. Renombramos y esto pues vamos a ponerle aquí algo raro, vamos a decirle que tenga una secuencia y le damos OK y él en un momento nos la renombra, es decir, no tenemos que ir a una carpeta, seleccionar todas, todo esto, toda esta gestión la estamos haciendo toda con Photomechanic y te evita tener que ir con carpetas, que te lías, que estás en una carpeta, que lo pasas en otra. Aquí lo tienes todo visualizar en Photomechanic y todas las acciones las estás realizando con Photomechanic, que es algo que está muy bien y una vez lo añades en tu flujo de trabajo te agiliza mucho. Sé que a veces incluir un software nuevo en el flujo de trabajo y empezar un flujo de trabajo nuevo pues es difícil, cuesta un poco habituarse, pero creo que una vez lo integras y si lo intentas hacer como lo hago yo, intentar seguir este flujo de trabajo, creo que te va a agilizar mucho el trabajo. Y ahora vamos a ver otra opción. Si eres fotoperiodista, seguramente utilices los datos IPTC, o si haces fotografía de stock y quieres incluir metadatos de GPS, cambiar tu copyright, incluir tags, pues también tiene esa opción y lo puedes hacer. Lo primero es, pues bueno, venimos a esta carpeta otra vez donde tenemos todos nuestros datos. Pues mira, vamos a elegir la imagen de Gandhi, de esta escultura que está en Manchester y seleccionamos esta imagen, ¿no? Y ahora nosotros queremos añadirle metadatos. Lo que tenemos que hacer simplemente es venir a Imagen, Image y venir a Metadata, IPTC, Template y esto nos crea una template con el IPTC. Yo le voy a poner, pues por ejemplo, Manchester y podría incluirle pues diferentes keywords que tenemos aquí. Ya hemos puesto UK, Manchester, verano, podríamos poner también 2023. Si tuvieras esta imagen aquí y quisieras pasar los datos a esta imagen aquí, simplemente venimos a la info y lo que hacemos es copiar, pasamos a la siguiente imagen que vemos que está aquí y pegamos y vemos que se han pegado nuestras keywords. Si le tenemos que decir que queremos guardar cambios y simplemente pasaríamos a la siguiente imagen que nos interese, pegamos cambios, le damos OK y simplemente ya se han guardado los datos IPTC. Pero algo interesante es que
lo podemos incluir todo esto antes del proceso durante el proceso de la ingesta, mejor dicho. Nosotros al ir a ingestar la tarjeta al ordenador, lo que hacemos es venir a File, venir a Ingest, y nosotros, si nos fijamos aquí, tenemos metadata IPTC template, y podríamos cargar una template que tuviéramos. Podemos cargar diferentes que tengamos guardadas. Esto es un pequeño archivo de texto donde está toda la información. Y si, por ejemplo, nos vamos a hacer fotografía de motos, pues podemos tener nuestra IPTC ya creada con algunas keywords que tengamos incluidas. También podemos tener keywords de un partido de fútbol, estoy hablando más en fotoperiodismo, que es como se suele hacer, o vamos a algún acto político, pues simplemente ya tendríamos unas palabras clave para nuestra organización de nuestro archivo. O también, pues por otro lado, pues simplemente tendríamos que cambiar quizás el título, el personaje que aparezca, la persona que aparezca, y todo esto simplemente cuando le damos ingesta veríamos que ya lo tenemos integrado en nuestra sesión de fotos. Entonces no tenemos que perder tiempo en hacer la ingesta, después el IPTC ni nada. Simplemente ya le añadiríamos un montón de datos y simplemente tendríamos el IPTC y modificarle pues título, descripción y cualquier cosa así. Entonces es mucho más rápido y mucho más ágil, y utilizar IPTC para determinados procesos pues es muy interesante. Ya casi para acabar vamos a ver una opción que puede tener mucha utilidad, o al menos para mí ha tenido mucha utilidad. Después te cuento un poco cómo lo utilizaba. Por ejemplo, hay muchas veces que los clientes quieren ver las fotografías y quieren seleccionar ellos la fotografía correspondiente. Es muy complicado sin procesar enviarle los archivos RAW o enviarle los archivos JPEG, porque van a tener un montón de archivos, seleccionarlos es bastante complicado. Entonces, lo que permite Photomechanic es hacer una galería en un formato HTML súper sencillo. Esto es algo que puedes enviar al cliente con muy poco peso realmente, lo pueden abrir en cualquier explorador y pueden seleccionar las imágenes que quieran. Imagina que nosotros pues tenemos pues esta serie de imágenes, ¿no? Tenemos estas imágenes y lo que queremos hacer es crear esa hoja de contactos para que ellos puedan seleccionar. Venimos a File y venimos a la opción de Export que antes habíamos pasado por alto. Y nos aparece esta opción de aquí. Por predeterminado aparece Photomechanic Classic Basic. Yo lo voy a dejar así, aunque hay diferentes opciones. Simplemente pues te animo a que las vayas probando si te gusta esta opción. Yo al final la que más utilizaba era Photomechanic Classic, y yo le quiero decir que me reduzca las imágenes un poco, que les baje un poco de calidad, pero que sea suficiente para que el cliente lo pueda ver. Le puedo dar un nombre que tenga aquí, por ejemplo un test. Tienes aquí diferentes opciones, lo vamos a dejar así, por ejemplo en 4 columnas y en 4 filas. Y pues hay diferentes opciones que puedes configurar. Yo lo que voy a hacer es darle a exportar para que entiendas lo que hace, y voy a venir aquí, le marco una carpeta para que todos los archivos de la creación de ese HTML, de esa web, me los crea aquí. Le selecciona la carpeta y él se pone a trabajar. En este caso son 99 fotografías, pero bueno, ya ves que lo está haciendo bastante rápido, y él está creando una imagen grande y un thumbnail para darle al thumbnail y ver la imagen en un poco más grande para que el cliente lo pueda revisar. Ahora vamos a abrir esa carpeta y vamos a ver lo que nos crea. Ya está creando los archivos HTML. Y si venimos aquí, vemos que ha creado esta carpeta web HTML test, y vemos que tenemos aquí diferentes HTMLs creados. Y si vamos a la raíz, que sería la página index HTML, porque no le hemos cambiado nada, pues vemos que tenemos aquí una serie de fotografías. Si le damos a esta, por ejemplo, pues la vemos más en grande, tenemos el copyright, el cliente nos va a poder decir si es la que le gusta. Aquí tiene el número de imagen, bueno, en este caso lo tendríamos que haber organizado un poco para el cliente, que le sea fácil decirnos si es la 1, la 2 o la 23, y simplemente tenemos diferentes páginas. Iríamos pasando entre ellas o podríamos volver a la opción de menú.
ocupa muy poco, ocupa 20 megas, que no tiene nada que ver con enviar los JPEG directos o los RAW para que el cliente elija. Con esto además podemos elegir el tamaño, bueno, diferentes opciones que has visto, y es una opción que está muy bien y que es muy interesante crear esa hoja de contactos. Y por último, pues bueno, repasar un poco las versiones. Como te digo, yo empecé con la versión 5, que es la que compré, pero ellos actualizaron a la versión 6 y como la había comprado pues un año antes o no llegaba al año, pues pude actualizar a la versión 6 y es la que utilizo actualmente. Y sé que existe la versión Photomechanic Plus, que la he probado los 30 días de prueba, pero es más para si quieres catalogar bien, quieres hacer cosas de catálogo, quieres tener mucho más organizado, tienes muchas opciones, pero en mi caso esto pues no es muy importante, y entonces pues sigo con la versión 6 y la versión 6 o la versión 5 por si quieres una versión que tienes un ordenador que sea un poco más antiguo y quieres una versión que pueda funcionar un poco mejor, sin tantos recursos. Y en esta página que te voy a dejar de download, si te fijas, también tienes aquí pues los atajos de teclado. En este caso le voy a dar a Windows, te aparece un PDF aquí con los diferentes atajos de teclado, y si quieres opciones más específicas, pues bueno, tienes las opciones de shortcuts aquí. Como te digo, yo las opciones que más utilizo es la de Tag, que es la de la T, es la de la Z, que es la del zoom, y el espacio para hacer la fotografía en grande, y la opción de escape cuando estamos en la imagen en grande. Y esas básicamente son las teclas que yo utilizo. Además lo puedo hacer con la mano, con el meñique, la Z y con la T, y después con las teclas voy pasando. Entonces con el meñique, con el índice y con ir pasando las flechas, las fotografías, voy súper rápido, y eso, si una vez lo agilizas, lo interiorizas, te crea un flujo de trabajo súper rápido, te lo puedo asegurar. Hasta aquí las principales funciones de Photomechanic. Como te he comentado, para mí es un software muy interesante, y con Photoshop, Photomechanic y Lightroom para mí es suficiente para entregar y trabajar mi flujo fotográfico. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado interesante Photomechanic, que quizás simplemente te animo a que lo descargues, a que hagas esa versión de prueba de 30 días y intentes integrar ese flujo de trabajo que te he comentado. Seguramente si lo haces así, creo que vas a trabajar muy rápido. Y simplemente queda despedirme pidiéndote que dejes un comentario si tienes cualquier duda o sugerencia. Por supuesto que te suscribas si no estás suscrito al canal, donde hablamos de streaming y de tecnología audiovisual, y que dejes un like si te ha parecido interesante, que a ti no te cuesta nada y ayuda a que los vídeos pues puedan llegar a más gente. Por mi parte, simplemente despedirme, Dave Nugeren. Nos vemos en próximos vídeos.